Bueno, la situación de tensión cambiaria lo hemos reflejado aquí en nuestra señal en estas últimas horas y todo lo que significa para el gobierno del presidente Javier Milei este dolor de cabeza que es los comportamientos de la economía, ¿no? Con un dólar bastante inestable, con un riesgo país que se dispara de manera permanente y el contexto de no poder controlar en absoluto una situación que genera mucha inseguridad, ¿no? En medio de esta tensión cambiaria, Mercado Pago, Cocos Capital, interrumpieron la venta del dólar oficial. Ayer tuvo que salir Bausili, responsable del Banco Central de la República Argentina, a tratar de explicar. Y cuando sale Bausili, todas las alarmas se encienden. Eduardo Robinson es economista, gentilmente está con nosotros. Hola Eduardo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ezequiel. Un gusto saludarte a vos y a la teleaudiencia. Gracias por el tiempo, como siempre. ¿Qué entender en esta dinámica económica que presenta el país estas últimas semanas, con un alivio que parecía que empezaba a instalarse con el viaje de Milei ayer a los Estados Unidos, pero todo cambió? ¿Cuál es la situación real, Eduardo? Bueno, así es, Ezequiel, ¿no? Después de una semana, como bien decías, de cierto alivio, donde parecía que iba a haber una reversión precisamente positiva de las variables, bueno, la semana, y ya estamos promediando la semana y estamos viendo que los días son nuevamente complicados en materia de tensión cambiaria. Como bien decías, bueno, lo que se vio ayer también, ¿no? Interrumpido todo lo que tiene que ver con las operaciones cambiarias a través de billeteras virtuales, que tomó por sorpresa a muchos usuarios y precisamente tiene que ver con algunas restricciones que el gobierno entiende que habrá que ir poniendo en estos días precisamente por cómo va evolucionando precisamente esta corrida o tensión en el mercado cambiario y precisamente también con un mal día en lo que tiene que ver con los bonos de Argentina, es decir, en el riesgo país y lo que tiene que ver también con la confianza, precisamente dado que después de las fotos, después de los actos gestuales del presidente Milei en la Asamblea de la ONU, con el presidente Trump y por supuesto también con el secretario del Tesoro norteamericano, bueno, parece que eso al mercado no lo satisfizo del todo y faltan hechos más concretos para poder en todo caso estabilizar las variables financieras sobre todo. Y estamos empezando el mes electoral, el mes de octubre, pero parece que falta realmente mucho tiempo en materia de, o sea, se hace muy larga la elección o el 26 de octubre con estas tensiones cambiarias prácticamente día a día, sin tener todavía muy presente qué es lo que va a hacer el gobierno para poder en todo caso aliviar todas estas tensiones, ¿no? Claro. Y un nuevo viaje surge en el día de ayer del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, ahora el próximo 14 de octubre, lo que se enmarca en una situación rara y pocas veces vista, ¿no?, de cara a una elección de medio término. Sí, llama la atención, pero dado el contexto financiero, porque está atravesando la Argentina de desconfianza, de incertidumbre, también este viaje parece también algo lejano, ¿no? Y como vos decís, bueno, no es usual que un presidente a pocos días de las elecciones de medio término esté viajando a los Estados Unidos, visita oficial. Pero bueno, probablemente allí se concrete algún tipo de ayuda ya más concreta, más explícita de lo que tiene que ver, digamos, para poder en todo caso o comprar bonos o ir a un swap de monedas o alguna herramienta financiera que pueda en todo caso ofrecer el Tesoro norteamericano a los efectos precisamente de, bueno, tranquilizar un poco toda esta tensión y traer algo de alivio, porque la pregunta es si esto puede seguir por varios días, es decir, faltan todavía al menos unas 19, 18 ruedas bursátiles, mercados que están hábiles, días hábiles de operaciones y parece, digamos, bastante largo, con el peligro de que esto, bueno, pueda lamentablemente impactar en los precios, que es lo que el gobierno trata de evitar, ¿no? También es cierto que pese a fuertes ventas oficiales, el dólar ha superado
en el día de hoy los 1.450 pesos, contado con liqui también, muestra alguna anomalía. ¿Hay alguna tendencia que debería hacer el gobierno para empezar a equilibrar estas variables? Estaba leyendo Ámbito hace algunos minutos y también la recaudación tributaria de septiembre sufrió una caída cercana, Eduardo, al 9%, ¿no? Claro, son datos que van mostrando, Ezequiel, un enfriamiento de la actividad económica. El propio presidente lo ha reconocido, ¿no? También durante el mes de agosto pasado cayó el consumo, poco, en menos del 1%, pero también está reflejando precisamente un enfriamiento del consumo, un enfriamiento de la actividad económica, y eso precisamente lo está reflejando también la recaudación de impuestos. Por eso digo, la actividad económica más el efecto político propio de un año electoral y tensiones cambiarias, bueno, la verdad que es un cóctel complejo que vamos a ver. El problema es, Ezequiel, bueno, qué herramientas, cuál va a ser la capacidad de maniobra que el gobierno pueda tener en los próximos días precisamente para poder mejorar algo las expectativas. Acá hay un problema también de expectativas. Cuando la semana pasada, decíamos recién, hubo esa foto, hubo esos gestos por parte de la Casa Blanca, bueno, trajo bastante alivio. Lamentablemente eso se revirtió. El mercado no está viendo que haya concreciones en ese sentido, y eso es lo que está precisamente instalado en estos días en la economía argentina, y esperando, bueno, vamos a ver cómo la capacidad que pueda tener el Banco Central para precisamente contener la divisa en el techo, de que no se escape, y por supuesto, por otro lado, el riesgo país. Bueno, son días complicados en ese sentido. Esperemos que logre, en todo caso, más o menos estabilizarse. Eso es lo que se está esperando. El otro dato del Instituto IERAL, Eduardo, que ratifica un informe que también habla de estas cuestiones, que por la presión impositiva los créditos se encarecen un 20% promedio. Esto también genera en el día a pie una circunstancia que en la economía doméstica, bueno, genera, por lo menos en primera instancia, mucho temor e inestabilidad, y ante la duda, digamos, quedarse con el circuito económico tradicional y no hacer ningún movimiento también, ¿no? Este miedo inmoviliza, me parece. Paraliza, claro, Ezequiel, paraliza porque precisamente las tasas de interés, las subas que han tenido las tasas de interés, mucha gente, muchas familias usaban la tarjeta de crédito para financiarse los últimos días del mes, alguien tomaba algún préstamo personal, también para financiarse, para cambiar algún electrodoméstico, lo que fuese, pero bueno, con unas subas muy fuertes que han tenido las tasas de interés en los últimos meses, eso está también acotando el consumo, está poniéndole un freno al consumo y está trayendo, bueno, este clima de desazón, ¿no? que estamos viendo porque, bueno, como te digo, mucha gente estaba precisamente utilizando estos instrumentos para poder financiarse y poder, en todo caso, también ayudar a poder llegar lo mejor posible hacia el fin de mes. Entonces, estos informes, estas cuestiones de la recaudación, de lo que hemos conocido en materia de consumo y el propio estimador mensual de la actividad económica, que el último que tenemos en julio, pero que en los próximos días se va a publicar el de mes de agosto, van a dar cuenta, bueno, de algún enfriamiento precisamente en la actividad económica, y eso se refleja en la recaudación tributaria. Es decir, menos actividad económica implica menos recaudación, y por lo tanto también las arcas públicas que empiezan a estar un poco más exigidas, tanto en la nación como en las provincias. Eso es algo, como te digo, la postal macroeconómica que vamos teniendo, que por ahora, estamos por supuesto muy expectantes todos, qué es lo que pueda corregir el gobierno a los efectos de traer, como digo, algo de alivio, porque parece muy lejano la fecha del 26 de octubre en esta situación, ¿no? Y en este contexto, Eduardo, pensaba mientras hablabas, ¿cómo se erosiona el principal capital político del gobierno, que fue controlar la inflación, ¿no? Qué perdido que queda en esta circunstancia de este debate con estas consecuencias económicas, ¿no?
Claro, exactamente. Todos pensábamos, Ezequiel, de que el gobierno tenía para mostrar el principal activo, el principal logro en materia económica, que era una economía con algún crecimiento después de la recuperación que empezó a verse a partir del mes de abril del año pasado, pero que a partir de marzo o abril de este año ya empezó a notarse un enfriamiento. Por ahora los valores inflacionarios están alrededor del 2%, pero tampoco la inflación fue más abajo todavía. Entonces, como vos decís, parece un poco lamentablemente diluirse este principal componente económico que tenía el gobierno para mostrar, que era una baja de la inflación, reactivación económica, mejora del empleo, acceso al crédito, un mejor clima financiero y bueno, lamentablemente la incertidumbre, las cuestiones políticas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y algunos errores lamentablemente en lo que es la propia implementación de la política cambiaria, a partir del establecimiento de estas bandas cambiarias que instaló el gobierno el último 14 de abril, Sí. bueno, digamos, con poca acumulación de reservas, trajo aparejado precisamente, bueno, un poco más de incertidumbre en la economía. Y cuesta, vos sabés que las elecciones en Argentina son en generalmente complejas por todos los rumores del mercado, de que si va a haber o no flotación, de que se acaban las bandas, de que puede haber una devaluación. Entonces, en los rumores en la política económica, por supuesto, se van transformando en expectativas, eso acumula incertidumbre y la gente actúa, los agentes económicos actúan. Entonces, bueno, no solamente la tensión en el tipo de cambio, sino, bueno, esto que vos vas marcando también, ¿no? Como Eduardo, algunos informes sí, y el termómetro, sí. No, digo, la perdón. última, para no quitarte más tiempo y agradecerte nuevamente la comunicación. Hablando de evaluación, que lo mencionábamos, hace 2 días, la ex número 2 del Fondo Monetario Internacional recomendó una devaluación para la Argentina, ¿no? Exacto, sí, sí. Es decir, este tipo de cambio que precisamente el gobierno, bueno, siempre estuvo en la lupa, ¿no? El tipo de cambio que parecía atrasado, pero que el gobierno insistía en que no había atraso en el tipo de cambio, sino que era un valor que era consistente con todos los fundamentos de la macroeconomía. Bueno, la pregunta es que sin reservas, con un probable, por ahora, salvataje del Tesoro norteamericano que no se concretó, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Bueno, precisamente una corrección en el tipo de cambio. Ahora, la pregunta es, supongamos una corrección, una devaluación en el dólar, de la moneda del peso. ¿Qué va a pasar con la inflación? Entonces, el problema en la Argentina es que una devaluación, Ezequiel, impacta en mayor o menor medida en los precios, y eso luego termina precisamente nuevamente haciendo que el dólar requiera un nuevo ajuste. Entonces entramos como una especie de espiral de evaluación precios, salarios en el mejor de los casos, que lamentablemente no es el mejor camino que podría seguir la Argentina. Pero el problema es que, bueno, nos quedamos sin dólares y ahora estamos cruzando los dedos para ver si hay algún salvataje. Ya el fondo agotó en alguna medida los préstamos, al menos por este año, y nos queda ver qué puede pasar con el Tesoro norteamericano. Ahí están puestas todas las miradas en la Casa Blanca, ¿no? Gracias, Eduardo, como siempre. Buena semana. Gracias a vos, Ezequiel, un gusto, que tengas Saludos. una excelente tarde. Adiós. Muy amable. Gracias.